Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Entre Líneas. En esta noche estoy muy feliz de estar acompañada por mi esposo David Córdoba. En estos temas que hemos tomado en este principio de año, estamos hablando de la familia, de la niñez, y creo que es bien importante que compartamos este tiempo con ustedes, y voy a dejar que él les salude por un momento y luego continuamos con las sorpresas que tendremos para el día de hoy. Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Es siempre hermoso compartir vivencias, aunque tal vez no todas son muy placenteras, pero nos ayudan al desarrollo, a la madurez. Y yo pienso que esta noche vamos a tener la oportunidad de compartir y yo pienso que muchos lo van a relacionar con lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. Bueno, un poquito acerca de nosotros. Ambos somos migrantes, vivimos en California desde el inicio de nuestra estadía aquí en los Estados Unidos, y nos conocimos acá en California. Mi esposo es de origen nicaragüense, yo de origen guatemalteca, y ya tenemos 30 años de casados. Es algo muy especial poder ver hacia atrás cómo comenzamos y a dónde estamos ahora. Pero hay estadísticas que decían que nosotros no lo lograríamos. Venimos ambos de hogares disfuncionales, monoparentales en un tiempo de nuestra vida. Ambos crecimos la mayor parte de nuestro tiempo con nuestras madres. Nuestros padres por una razón u otra estuvieron ausentes en periodos de nuestras vidas, y tuvimos que recibir una formación un poco diferente. Sin embargo, gracias a Dios estamos juntos. Eso no quiere decir que ha sido una relación perfecta o que venimos preparados para el matrimonio, sino que Dios nos ayudó en el camino. Y aparte de estas cosas que vamos a platicar, queremos agradecer mucho a esos canales en Guatemala que se han tomado a la tarea de poder retransmitir estos programas y bendecir a otras personas. Estamos hablando de Zoe Visión, Canal 45, Glorificando TV, Radio Glorificando, que siempre tienen a bien compartir estos programas, y les agradecemos. Y quisiéramos saber de dónde tú nos ves, si estos programas se están bendiciendo. Queremos saludarte, bendecirte, y bueno, si tienes algunas preguntas de los temas que tocamos, también queremos hablar contigo. Pero empecemos con esto. La razón por la cual quería platicar contigo hoy es porque creo que tenemos bastante riqueza de la cual hablar acerca del matrimonio, de la familia. Hay algo bien hermoso que dice la palabra en Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Básicamente lo que está diciendo la Biblia ahí es que Dios tomó a su pueblo Israel y lo llevó al desierto, pero no lo llevó al desierto con un despropósito, sino como el padre lleva a su hijo al desierto. Y la historia tuya, la historia de mi esposo, me impacta mucho porque salió de su casa a muy temprana edad. Y le voy a dejar a él compartir un poco acerca de eso. Como les dije, él es nicaragüense, y a los 13 años sale de su casa y sale hacia Honduras. Y ahí pasa un periodo de tiempo, y es en una edad muy, muy importante en donde la familia, los amigos, el ambiente se forma o te rodea y empieza a formar tu carácter de adulto. Así que a mi esposo le tocó vivir esa migración, y creo que fue parte de lo que lo formó para bien y para mal en algunas cosas. Sin embargo, en lo que no estuvo bien, también Dios lo usó para que fuera el hombre que él es hoy. Así que compártenos un poquito de cómo viviste ese tiempo. Bueno, una de las cosas más tremendas es que todo esto se da como una sorpresa para mi vida porque yo estaba en mi casa con mis padres y mis hermanos y por la situación política de mi país, mi mamá me dice, bueno, van a tener que ir a vivirse un tiempo, unos, bueno, era un tiempo específico, eran 4 meses a Honduras mientras recibíamos nuestros documentos de residencia para emigrar a los Estados Unidos. Pero esos 4 meses se volvieron 5 años. Eh, entonces ya no fue una estadía, sino una vivencia de 5 años. Entonces mis tíos me inscribieron en la escuela. Yo fui casi toda mi secundaria en Honduras.
Entonces, cuando mi esposa lee este versículo del hombre, muchas veces venimos de hogares, como decía mi esposa, disfuncionales, donde los padres no tuvieron, como dice la Biblia, instruye al niño cuando es pequeño para que cuando sea grande no se aparte. Pero entonces, estos padres no tuvieron esa instrucción. Yo no tuve esa instrucción. Entonces, ¿qué pasa? En el camino uno se encuentra mentores en su vida. Yo llego a vivir en la casa de unas personas que muy cercanas a mis tíos, porque mis tíos ya estaban grandes de edad. Entonces me pusieron a vivir con una familia de Nicaragua. Entonces yo vi otra manera, otra familia, otra manera de operar que era muy diferente a mi casa. Pero una de las cosas que más me impactó es que el señor donde el papá de la familia, él me daba consejos y yo tenía 13 años. Él ya en ese entonces ya tenía 50 años. Entonces ya era un hombre mayor, ya era abuelo él también. Y entonces me aconsejaba mucho. Pero los principios que él me enseñaba eran administrativos, porque él era un hombre que tenía una posición en la compañía donde mis tíos eran los dueños. Entonces él era un jefe. Y entonces él siempre hablaba en términos administrativos porque él era un jefe, él manejaba un grupo grande de empleados en este lugar. Entonces, una de las cosas que me gustaba de esa instrucción es que me hacía una persona responsable, una persona con principios. Porque, mire, nosotros podemos hacer alarde de nuestra familia, que nuestra familia es de abolengo, que nuestra familia tienen dinero, y todo, pero si en su familia usted no tiene principios, y qué lindo es tener principios basados en la Biblia, que tienen un peso mayor, porque usted no solo se va a ver bien delante de los hombres, sino delante del Señor. Entonces, eso es una de las primeras, tal vez uno de los primeros mentores que yo tuve en mi familia, en la familia donde yo convivía. Y lo tremendo es que por mucho tiempo yo resentía a mi papá por las circunstancias, ¿verdad? Y no eran culpa de él. Y no fue hasta muchos años después que mi papá enferma y ya yo estaba casado, ya tenía mis hijas. Y fui a visitarlo y yo tenía ese resentimiento. Y antes de yo abrir mi boca, mi papá me dijo, perdóname porque no estuve ahí, porque no estuve ausente en tu vida y por todas las situaciones, ¿verdad? Pero lo tremendo es que muchos años después yo me reúno, mi madre es la segunda esposa de mi papá, entonces yo me reúno con mis medias hermanas, que son mayores que yo, y ellas me contaban la historia de mi papá, que él se había quedado huérfano cuando tenía 16 años. Su mamá había muerto cuando él tenía 3 años y su papá cuando él tenía 16 años. Entonces él se tuvo que ir a vivir con unas tías que lo terminaron de criar y de formar. Entonces yo miro la similitud que hay entre él y yo, que fuimos formados fuera de nuestro hogar. Y entonces yo decía, ¿cómo le puedo yo pedir? O sea, ¿cómo yo le esperaba yo tener toda ese cuidado, ese consejo de alguien que no lo tuvo, que tuvo que ir aprendiendo de otras personas al igual que yo? Entonces pasa el tiempo y yo me caso y una de las cosas que siempre le inculqué a mis hijas es que fueran personas de bien, que nunca, uno no es bueno, hermano, porque el Señor dice que solo Dios es bueno, pero entre lo que cabe, nunca hacerle daño a nadie, porque, o sea, esa es una de las partes de los principios que uno debe tener como persona. El Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si usted se ama a usted mismo y usted ama a su prójimo, usted no le va a hacer daño,
usted le va a desear un bien, usted le va a dar una mano para ayudar a la persona. Nunca va a maquinar en su mente cosas para dañar a otras personas. Y con mis hijas, yo le doy gracias a Dios que en nuestra carencia de instrucción que tuvimos, tanto mi esposa como yo, por la falta de estos, ¿verdad?, estas personas que tenían que haber estado, hemos tratado de hacer lo mejor que podemos. Hemos fallado, hemos cometido errores, no hemos llegado a un estatus de decir, ya la hicimos, no, porque todos estamos en proceso. Pero una de las cosas que me gusta es que cuando uno va creciendo y va madurando en edad, va entendiendo mejor las cosas y va poniendo las cosas en una perspectiva de que uno siempre tiene que hacer lo mejor que puede. Déjame retomarte de tu principio, porque sí vamos a hablar de lo que le enseñaste a las nenas como padre, lo que has logrado enseñarnos a nosotros en la familia, de lo que tú has aprendido, pero en lo que estabas ahorita hablando me ponía yo a pensar en cómo tu papá crece sin mamá y luego a los 16 años se queda sin su padre y llegaste a entender a cierta edad que no lo tenías, pero una de las cosas que me puse a pensar ahorita es cómo en la línea de tu padre terminaste recibiendo el cuidado en Honduras, o sea, él dejó de estar en tu vida, tu mamá también, al igual que en la vida de él, pero te envían a la tutela de tíos y ellos se encargan de colocarte con una familia nicaragüense. Y ahorita que tú hablabas acerca de los principios de administración que este hombre te enseñó, me ponía a pensar precisamente en esto. Y todo este tema nace de algo que estaba estudiando y estaba viendo acerca de estas generaciones. Una de las cosas a las cuales me he dedicado a estudiar en este tiempo y por la línea de libros que el Señor ha puesto en mi corazón escribir acerca de la restauración en torno a la familia, es cómo es tan necesario y por qué es necesario el papel de un padre en la vida de los hijos. Y hablaba con respecto a cómo es la naturaleza de la madre, y la madre se encarga de formar la identidad del hijo en forma interna, ¿verdad? Y cuando llega mucho tiempo y te pasas de la edad de la adolescencia, 12, 13 años, y la madre no suelta a ese hijo crece con una identidad como que magnificada. Yo soy buena persona, yo puedo hacerlo todo lo que me propongo, mucho yo, pero poca productividad. ¿Por qué? Porque es el padre el que viene a cierta edad y empieza a formar a ese hijo en competencia, en productividad, en diligencia, en responsabilidad. Entonces ahí es donde se necesita ese complemento de la madre y el padre. Y me llama mucho la atención escuchar cómo mi esposo habla, porque yo yo he visto directamente en la vida de él la consecuencia de que él estuvo desde los 13 años separado de su casa principal, pero también he visto la influencia tan importante de la familia que lo recibió y de este hombre, don Mario, ¿verdad? Que lo recibe y empieza a formarlo, porque mi esposo es un administrador. Hasta la fecha de hoy es excelente administrador a donde sea que él va a trabajar o donde sea que él está envuelto en alguna situación, lo va a encontrar usted administrando y haciendo un muy buen trabajo de esto. Ahí está cómo Dios provee. Siempre parte de las cosas que nosotros necesitamos, como lo leíamos, ¿verdad? Te lleva al desierto, un padre te lleva al desierto para formarte. Hablaba acerca del Marvitza en las costumbres judías, que a la edad de 12 años se llevan a ese niño el padre para empezar a formarlo como un varón. Y nosotros tenemos que retomar este orden, entender por qué es necesario que hayan padres y por qué es necesario que otros varones alrededor de familias en donde no hay un padre puedan tomar la responsabilidad de prestarse como mentores y de ir formando caracteres, ¿verdad? Esa fortaleza en las personas. Al igual que mi esposo, yo tuve la ausencia de mi padre por varios años y en la vida de una mujer es un poco diferente cómo se va marcando
la ausencia del padre, pero definitivamente es muy importante tenerla. Entonces, cuando yo me encuentro con mi esposo, unimos esas falencias, pero también las fortalezas que el Señor fue dejando en nuestras vidas a través de mentores. Tú hablabas acerca de don Mario que te ayudó, que te formó. ¿Hay alguna otra persona que dejó una lección importante, un varón en tu vida durante tu tiempo en Honduras? ¿Y qué aprendiste de esa persona? En mi vida he encontrado mucha gente que tal vez por un poco tiempo tuve la oportunidad de convivir con ellos. Y, y este señor que trabajaba con don Mario era como el supervisor. Después de don Mario se llama Francisco, no me acuerdo su apellido. Pero yo en los tiempos de verano, cuando salía de la escuela, yo trabajaba, porque la compañía era de mis tíos. Entonces yo trabajaba y entonces a mí me pagaban lo mismo que le pagaban a cualquier otro empleado. Entonces yo llegaba y yo no esperaba que me pagaran porque mis tíos me sostenían, ellos básicamente me pagaban por todo, por mi lugar donde vivir, por mi comida, por mi vestimenta. Entonces yo no esperaba en ningún momento que me pagaran. Pero cuando yo iba a trabajar, este hombre me dijo, mira, todo, dice, empleado, dice, tiene que ser pagado. Y entonces, cuando vengo a ver, muchos años después, dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, él me decía, todo trabajo que se hace tiene que ser remunerado. Entonces, y eso es, y entonces, ¿qué pasa cuando venimos a los pies de Cristo y comenzamos a trabajar en la obra? Hay mucha gente que hace comentarios porque su corazón está lejos del Señor. Es que yo estoy aquí de voluntario en la iglesia, porque si estuviera trabajando en mi trabajo ganaría esta gran cantidad de dinero. Y entonces hay una mentalidad que tiene que ser quebrada en nosotros, porque muchas veces lo he visto yo en los últimos 15 años de mi vida, que trabajo yo con personas retiradas, con personas mayores, que son voluntarias. Ellas no tienen ningún beneficio, no tienen un salario. Entonces, pero es bueno saber que lo que tú haces tiene un valor. El trabajo que tú desarrollas en un lugar tiene un valor y se tiene que valorizar. En la iglesia, por ejemplo, tenemos que decirles a nuestros niños que están sirviendo, a nuestros jóvenes, que apreciamos el trabajo que ellos hacen. Entonces, esta persona para mi vida me enseñó a valorar lo que yo hacía y me ha servido mucho en mi trabajo porque muchas veces venimos aquí como inmigrantes y tal vez por no saber inglés, por no tener, por tener muy poca educación, entonces las personas se aprovechan y les pagan una cantidad mínima por un trabajo que tendría que ser mejor remunerado. Pero una de las cosas que yo les quiero transmitir es que ustedes tienen que valorarse por quienes son ustedes, no por la educación que tienen o por el origen de dónde vienen. Ustedes tienen que valorarse porque nosotros todos somos hijos de Dios, entonces tenemos que valorarnos. Y esa es una de las cosas que ese varón me enseñó a mí, a valorar quién era yo y lo que yo hacía. Es tan impresionante oírte hablar porque pensando en cómo crecí yo y que eso no me lo enseñó mi papá a mí porque ya no estuvo en esos años de formación en cuanto al valor de mi trabajo, mi aportación o quién era yo, él ya no estuvo, estaba mi mamá. Y de lo que sabemos es que la madre, como opera, es más inclusiva, todos tienen que recibir equitativamente, vamos a tomar a todo el mundo adentro. De ahí se origina también parte del pensamiento comunista, porque nace de esta manera de pensar, sabiendo bien que se necesita la contraparte masculina. ¿Pero por qué lo digo? Porque a mí me dejaban a los niños, yo creo que muchos de ustedes conocen
ya parte de mi historia, me dejaban a los chicos y entonces en esa necesidad de proveer para la casa iba y ayudaba, pero ayudaba no esperando un pago como a otra persona le pagarían, sino una pequeña ayuda. Y con esa pequeña ayuda yo tenía que ver qué hacía para que pudiéramos nosotros comer un poco mientras llegaba en la noche mi mamá. Y esa cultura se quedó conmigo y es algo que mi esposo vino a hacer en mí, a cambiar mi mentalidad, a empezar a darle valor a mi vida, a mi trabajo, a lo que yo aportaba y a mostrar incluso un recelo, una marca, decir no, no, no puedes hacer eso otro, o lo otro, ¿verdad? Marcando un margen de valor hacia mi persona. Y por muchos años yo no lo entendí, por muchos años yo quería seguir siendo esa persona que todo lo daba, todo lo entregaba, en todo momento ayudaba. Y es impresionante porque cuando acostumbras a la gente a ayudar sin una remuneración, lo toman por ventaja y en el momento en que tú no puedes hacerlo de gratis o no tienes tiempo, las personas se molestan porque se acostumbraron a usar a tu persona. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque al escuchar a mi esposo decía, esto es parte de lo que él me enseñó a mí, pero ¿por qué me lo pudo enseñar? Porque hubo alguien, un varón, que vino a su vida y le enseñó el valor del trabajo y el valor de la remuneración del trabajo. Y luego lo unimos a la palabra del Señor, que eso es lo que la palabra nos enseña. El obrero es digno de su salario. Y quizás, así como decía mi esposo, démonos, apreciémonos, valorémonos, sepamos el valor que tenemos. Pero yo quisiera ir un paso más allá, decir a aquellos que nos escuchan, si tú tienes la posibilidad de ver a alguien que se está esforzando, que está proveyendo un servicio y tú puedes llegar, reconocer ese servicio, aportar algo, remunerar de alguna manera o ayudar a esa persona, hazlo. Si tienes la posibilidad de hablar con respecto a que alguien necesita una recompensa por su trabajo, hazlo, porque vas a estar ayudando a formar a una persona y a darse el valor a sí misma. Cuando yo conocí a mi esposo, nos conocimos, yo tenía 20 años, mi esposo tenía 24, 22, 22, así, 23 tenías, estabas chiquito. Ahorita nuestra hija menor tiene 24 años y me parece que es una nena todavía. Imagínense, yo me casé a los 22 con mi esposo, pero nos conocemos muy jóvenes, estábamos yendo los dos a la universidad y empezamos a tropezar en esas diferentes formaciones. Yo venía, como les digo, de esa cultura del dar y de ser siervos en forma de servilismo. Y mi esposo traía ya una cultura muy marcada del trabajo y del respeto del mismo. Pero así fue como empezamos nosotros a crecer. Una de las cosas que quiero reconocer ahorita y platicar de eso un poco, cuando empezamos a vivir, yo había crecido con mi mamá y había sido mamá de mis hermanitos. Entonces como que ya tenía una experiencia muy establecida de qué era lo que tenía que hacer en casa. Pero quisiera oír de ti si te costó adaptarte, porque hasta cierto punto me ayudaste a terminar de criar a mis hermanos, compartiste conmigo mucho tiempo, tenía yo que cocinar, estar con ellos, pero fue un reto para ti la diferencia cuando ya tuvimos a Vicky, por ejemplo, mi crianza con ella, te obstaculicé, era muy protectora o te sentiste bien. ¿Cómo te afectó a ti mi crianza en cuanto a nosotros como pareja? No, al contrario, pienso que cuando comenzamos a vivir, cuando uno se casa por todas las razones correctas, que se casa con una persona que uno se enamora y aprende a amar, entonces cuando se hacen las cosas juntos, sí, al principio yo pienso que a todos hay un tiempo de adaptación porque estamos acostumbrados a estar solos, estamos acostumbrados a hacer nuestras propias cosas, pero cuando tú te casas, hay algo que tiene que cambiar en el diseño de nosotros los varones,
Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ser fuertes, que vamos para allá. Y los papás, ¿verdad?, nos inculcan esa situación de que anda ahí a medianoche, tal vez anda en la calle, anda en una fiesta, en un lugar, quién sabe. Y no se preocupan, porque es varón. Pero la situación es esta, que cuando uno ya se casa, tiene que aprender a cuidar su casa, a cuidar de su pareja, a cuidar de los hijos. Yo, cuando mi hija mayor nació, yo disfruté ese tiempo muy especial. Mi esposa me tomó muchas fotos cuando estaba con ella, cuando estaba chiquita. Y entonces yo no sé, pienso que en cada familia, en cada pareja que se unen, eventualmente el tener hijos es la siguiente faceta de una familia. Y yo me la disfruté mucho. Cometí muchos errores. Como decía mi esposa, teníamos muchas falencias, pero estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Y yo le doy gracias a Dios que en medio de mi ignorancia, ¿verdad?, el Señor nos alcanzó, porque tuve que aprender, porque cuando ya los hijos están un poco más grandes, van creciendo, son más traviesos, son desobedientes, entonces hay que corregirlos, pero hay que corregirlos bien. Y tanto mi esposa como yo venimos de un hogar donde la mamá era de dar nalgadas y de dar cinchazos, y yo no los resiento, pero uno está como, cuando uno ya es papá, uno quiere hacer las cosas diferentes. Sí. Uno quiere explicarle a los hijos por el porqué de hacer las cosas bien. Y trata, ¿no? Pero yo le tuve que dar a mi hija mayor un par de cinchazos, un par de veces. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado ha sido el respeto. Yo estoy muy bromista, tal vez, pero... No se te nota mostrar en serio. Pero sí me gusta el respeto. Y entonces en una ocasión ya mi hija ya estaba entrando, ¿verdad?, a la pubertad. Yo creo que tenía 12 o 13 años. Y mi esposa le pidió que limpiara su cuarto, que lo arreglara. Y entonces ella se puso un poco malcriada y le contestó de una mala manera. Y entonces le dije yo fui a su cuarto y le dije, si tú le vuelves a hablar hacia tu mamá, yo te prometo delante de Dios que te voy a dar un par de cinchazos. Y usted sabe lo que decía mi esposa, cuando uno está en esa edad de los 13 años, es cuando más necesita el consejo, la guianza, porque viene un tiempo de rebeldía. O sea que como que ya nos sentimos que ya podemos hacer las cosas nosotros y las vamos a hacer a nuestra manera. No, necesitamos la guianza. Y yo la necesité. Yo le doy gracias a Dios porque tuve una madre que fue exigente. Como le digo, me dio hinchazos pero voy a regresar a mi mamá, pero voy a terminar con mi hija. Entonces no había pasado ni una semana desde que yo le había llamado la atención a mi hija y lo volvió a hacer. Entonces agarré el cincho, así como me había sellado mi mamá, un par de cinchazos en las piernas, pero antes de dárselo me dijo, no papi, no lo voy a volver a hacer, no, yo te lo prometí delante de Dios y yo no voy a hacer a Dios mentiroso. Y le di un par de cinchazos. Mire, santo remedio. Se edita. Entonces, ¿qué le quiero decir eso? Hay que aconsejar, hay que regañar, hay que corregir, pero un par de cinchazos, una vez cada 5 años, si se sale de línea, no le hace daño a nadie. Y con amor. Perdón, papá. Creo que en cuanto a ese tema, en estas últimas generaciones hemos visto un distanciamiento de la corrección física de los padres a los hijos y creo que ahora se hace un tema controversial por la cantidad de personas que han sido dañadas de esa manera. Nosotros mismos hablamos, mi esposo hablaba acerca de que ambos tuvimos madres que tuvieron total libertad de usar mano, usar paleta, usar cincho, usar lo que tenían al alcance de su mano para corregir, a veces para castigar.
y muchas veces para abusar. Y eso venía precisamente por enojos, por sobrecarga, por tensiones, por depresión, por cultura, que nosotros tratamos de eliminar eso. Creo que podemos contar con los dedos de una mano las veces en donde nosotros recurrimos al castigo físico, o en nuestras hijas. No lo acostumbramos porque nosotros sufrimos de esto, no fue parte de nuestra cultura, y eso es otra cosa que nos encontramos, nos casamos. Recuerdo que se nos hizo un gran problema, ¿verdad? Porque nosotros decidimos casarnos y empezamos a hacer nuestro plan. Nuestro presupuesto eran $500, mi vestido costó $75, $50 gasté en las tarjetas de invitación, pero no sabíamos, nadie nos enseñó. Entonces pongo en la invitación que Claudia Romero y Álvaro Córdoba, esos son nuestros nombres, mi nombre de soltera, los invitan y cuando la familia de él mira la tarjeta dicen, ¿cómo puede ser esto? Pero no sabíamos qué poner, no teníamos ningún conocimiento. Empezamos a hacer esa vida juntos y decidimos hacer nuestra propia cultura familiar. Y eso no tiene nada de malo, es dejar la mala manera de vivir de nuestros padres, es una intención. Yo hablo mucho acerca de que uno debe de ser intencional en los cambios que tiene que hacer, tener una conciencia de que esto no lo quiero vivir, viví abandono, no quiero abandonar, viví soledad, no quiero dejar en soledad, viví hambre, quiero hacer lo posible para que no pasen hambre. Viví violencia, no quiero que mis hijos pasen por una violencia. Y cuando venimos a los pies del Señor, que creo que para nosotros como familia, como hogar, sucedió ya cuando Samantha había nacido, ¿verdad? Porque yo conozco del Señor desde muy pequeña, acepté al Señor, caminé, venimos acá a los Estados Unidos y hubo un tiempo en el cual me aparté de congregarme, pero mi fe siempre fue muy fuerte. Cuando conozco a mi esposo, parte de las cosas que me enamoraron de él era su carácter, su cultura, su fidelidad, su permanencia a la par mía, su decencia, porque no fue un hombre que me violentó, ni que me obligó, ni que me pidió cosas impropias, sino había mucho respeto mutuo, mucho acompañamiento. Entonces empezamos a tener esta amistad, luego el noviazgo, decidimos casarnos, pero llegó el momento en donde la fe no encajaba y yo no quería estar en una iglesia si no estaba con mi esposo. Entonces cuando el Señor viene a la vida de él, juntos empezamos a asistir y creo que eso cambió otra faceta de nuestra vida porque Dios empezó a actuar en él y empezamos a ver a Dios como Padre. Mi ausencia paternal empezó a ser sanada por el Señor, la ausencia que él tenía también de su padre también empezó a ser sanada y por consecuencia entonces la vida de nuestras hijas empezó a cambiar. Pero hay algo a lo que quisiera yo hablar. Cuando mi esposo estaba contando acerca de cómo su papá, bueno, llega a Honduras y llega con los tíos paternos, y de ahí se viene su cuidado, es la honra de un padre. Me recuerdo que mi esposo tenía un resentimiento por el abandono que él había sentido de su papá. Y yo le decía, la Biblia dice que debes de honrar a tu padre. Y la Biblia no te pregunta si, no te dice si se portó mal, no lo honres, o si se portó bien, no, hónralo, sino que simplemente el principio de la honra, ¿verdad? Y la honra se deriva de lo siguiente, no necesariamente de quién es, sino qué es, ¿verdad? Es padre. ¿Qué es? Es un padre. ¿Por qué? Porque de ahí vino tu vida, de ahí naciste tú. ¿Quién es? Bueno, ya eso tendríamos que decir otras cosas, ¿verdad? Pero la honra, y eventualmente llegamos a un punto en donde él recibió eso en su corazón. Y a mí me llama la atención mucho ahora ver cómo mis hijas me aman muchísimo, pero superaman a su papá. Y alguna cosa pasa y Daddy tiene que ser el primero en ver o conocer de alguna cosa, aunque como mujeres nosotros platiquemos de todo lo demás, cosas muy relevantes en su vida, es Daddy. Al que ellas buscan, es a quien ellas quieren honrar con las cosas buenas que pasan en su vida.
y quisiera preguntarte acerca de ese sentimiento, eso que uno vive como padre. No tengo esa experiencia, tengo la experiencia de mamá, pero ¿qué es lo que tú vives con tus hijas cuando ahora escuchas eso y puede ser parte de la vida de ellas en todas sus facetas? Es increíble, pero es algo inmerecido, porque tuve que aprender a honrar a mi papá, aunque mi naturaleza me decía que no, porque si él no estuvo, él nunca, o sea, nunca hubo un esfuerzo por cuidarme, por estar conmigo, porque yo decía, él tenía los medios y, y yo reclamaba mucho, pero mi esposa me inyectó esa parte del Evangelio y creo que es una recompensa porque después mi papá, no tuve que pedirle cuentas a mi papá, él me pidió perdón por no estar. Y con mis hijas yo he cosechado porque no he sido un buen papá, pero he permanecido, he estado ahí, en las buenas y en las no muy buenas, y lo importante es que ellas sepan que su papá en cualquier momento está ahí. Si necesitan algo de mí, ahí estoy. Trato de darle su lugar, pero en medio de ese espacio que se les da, ellas saben que siempre su papá está ahí. Y yo he cosechado mucho, mis hijas, el amor que yo recibo, inmerecido, totalmente. Pero el Señor es el que pone las cosas en orden. Me recuerdo cuando tuvimos una de las mayores crisis de nuestra hija mayor, que todos pasamos por transiciones fuertes y en nuestra vida vamos a tener esas cosas que hicimos que tal vez debíamos de haber manejado de una manera diferente, pero bueno, ella tomó una decisión quizá un poco imprudente, pero en la edad que ella estaba podrían haber pasado diferentes cosas. Lo que sí, esa niña nunca nos había dado ningún problema. Esa primer crisis fue la crisis más grande que tuvimos, y de ahí todo lo que habíamos vivido con ella había sido algo muy, muy hermoso. Yo recuerdo que reaccioné de una manera que no iba de acuerdo a lo que mi esposo pensaba. Lo que pude aprender de él en ese tiempo fue permanecer. No se apartó de amarla, no se apartó de dejarle saber, aquí estoy yo soy tu papá y pase lo que pase, siempre voy a ser tu papá. No dejó de expresarle en las cosas que estaba de acuerdo y en las que no estaba de acuerdo. O sea, el estar presente en la vida de mi hija no significó violentar sus principios, porque siempre los enseñó. Pero creo que el principio más grande fue la permanencia. Y él me decía, no, yo el día de mañana quiero estar ahí para mi hija y quiero que ella sepa que yo estoy ahí para ella. Y no importa lo que pase, yo no voy a hacer algo contrario porque no quiero cortarme el vínculo que yo tengo con ella. Y obviamente yo tampoco quería romper ese vínculo, pero yo quería ser violenta en cuanto a quiero tener aquí a mi hija y tráemela para acá. Y él permaneció. Y creo que eso hizo que nosotros como familia, hasta el día de hoy, ya nuestra nena tiene 11 años de casada, nuestro nietecito mayor ya tiene 10 años, va a cumplir 10 años, está 9. Perdón, yo a él le pregunto incluso qué edad tengo, siempre se me olvidan esas cosas, pero, y no es falta de amor, simplemente esas cosas yo las deshago de mi mente, pero el nene tiene 9 años, está a punto de cumplir 10 años, y esa permanencia de ese hombre, del varón, del padre, del esposo, que fue inamovible en ese momento, que yo
como mujeres podemos persuadir muchas veces, y creo que muchas veces yo fui fuera de orden y me impuse en las decisiones de mi casa, hasta que el Señor me fue enseñando, me fue mostrando cómo el enemigo ha destruido la forma inicial de lo que el Señor ha pedido de un matrimonio, y empecé yo a decirle: Señor, quiero obedecerte, quiero estar en el orden tuyo. Pero en medio de todo esto, ahora recordando las decisiones que él ha ido tomando en ciertos momentos, puedo ver cómo eso fue un ancla para nosotros. La posición que tú tomaste fue eso. Y quiero preguntarte, como varón, que no tuviste la experiencia de ver a un padre que tomara decisiones fijas y fuertes para su familia, ¿qué fue lo que te ha hecho, o qué es lo que te ha hecho a ti permanecer en la postura que permaneces para tu familia? Una de las cosas que uno como papá siempre quiere para los hijos es lo mejor. Y sí, si usted le pregunta a cualquier persona, le va a decir lo mismo. A los papás siempre queremos lo mejor. Pero muchas veces, ¿qué es lo mejor? Yo me acuerdo cuando nuestra hija dijo pues, que se va a casar. Y sí, estaba muy jovencita, tenía 19 años. Entonces mi esposa y yo no estábamos de acuerdo, o sea, no veíamos las cosas de la misma manera. Entonces yo pedí ciertas cosas para la vida de mi hija. Dije, yo quiero que esto y esto pase para que ustedes se puedan casar. Para que yo esté satisfecho, estas son las cosas que yo quiero. Y mi esposa se molestó mucho. En ese momento ella dijo, o sea, estás vendiendo a nuestra hija por estas cosas que estás pidiendo. Pero las cosas que estaban pidiendo eran la cobertura, la protección, la provisión y el cuidado. Que los varones tenemos que. Hay un escritor, creo que se llama Mario Benedetti, y están sacando unos ruidos recientemente en Facebook. Yo leí una pequeña porción en un libro que nos dio a leer mi jefa, y decía que las parejas, dice, ¿por qué yo hago las cosas para mi esposa? No es para que ella me quiera más, sino para demostrarle que yo la quiero a ella. Entonces yo le sirvo a ella, no para que ella me sirva a mí de regreso, y sí lo hace, pero no es para que ella me quiera a mí, sino demostrarle que yo la quiero, por eso la atiendo. Entonces, ¿qué pasa con mi hija? Entonces, yo pedía esas cosas. Entonces, mi esposa no lo miraba en ese momento, ella estaba, los dos estábamos molestos, esto es muy prematuro, estábamos jovencitas, y tratamos de persuadirla de mil maneras, y quédate en la casa, conózcanse un tiempo más, trátense un poco más de tiempo. Pero cuando ya los hijos son adultos, ellos toman sus propias decisiones. Entonces ella te tomaba la decisión de casarse. Entonces yo dije, bueno, si esto se va a dar, entonces esto y esto y esto tiene que pasar. Y mi esposa no estaba de acuerdo. Pero había una razón de ser, que en ese momento ella tal vez no lo entendía, pero pienso que con el tiempo uno se da cuenta de que las cosas que se piden es por una razón específica, para que nuestros hijos estén bien. Recientemente mandaba yo en un chat que tenemos con una pareja de acá del ministerio, los chicos que están atrás de cámaras que nos ayudan, y tenemos un chat juntos. Le puse al título de ese chat love, laugh and live, porque creo que a veces se nos olvida eso, amar, reír y vivir. Pero bueno, en ese chat yo les mando este reel que encontré, me dio mucha risa. Está un perrito y están dos cabras, ¿verdad? Dos cabritas. Y la actitud de la cabra siempre es empujar o como que retar, ¿verdad? Y me daba risa porque muchas veces nosotros vemos a los hombres en su masculinidad hacer ese tipo de retos. No, me vio mal y yo le dije, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué?
Y a veces nosotros en nuestra energía de mujeres no lo entendemos, pero esa competencia, ese reto provoca un establecimiento de fronteras que no vemos, que antes era muy necesario y lo es ahora todavía, entender ese respeto a la masculinidad de otro varón. Y cuando mi esposo viene y se para delante de esta persona con la que mi hija había decidido unir su vida y le pide él estas cosas que le estaba pidiendo, yo no lo entendía, pero era ese choque de energías masculinas de un hombre que había cuidado de su casa de la mejor manera que lo había podido hacer, que había roto el patrón de abandono de su padre tenía 2 casas, 2 hogares. Mi padre había abandonado su casa, si bien es cierto nunca le conocí otro hogar, sí hubo un abandono. Y entonces mi esposo había aprendido a romper ese patrón. Un hombre provee, un hombre cuida, un hombre permanece, que es lo que hemos vivido nosotras, mis hijas y yo con él. Entonces ahora veo la vida de mi hija 11 años después y veo que eso que él pidió se respeta y veo que hay ese código de honor entre hombres. Entonces a veces pensamos que un hombre es el que va, golpea, arranca, arremete con cierto tipo de violencia para defender su casa. Y lo que mi esposo expresaba ahorita es un código de honor, una protección que Dios diseñó en el hombre y que es tan necesaria, y que cuando nosotras aprendemos a meternos debajo de esa fuerza, nuestra vida cambia. Y yo sé que van a haber personas allá afuera que van a ser de la opinión y que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre puede hacer, y sí podemos hacerlo, pero ese no es nuestro diseño. Y cuando salimos de ese orden o se nos abandona y se nos fuerza a tomar un papel que no es el nuestro, abandonamos la otra parte que tenemos que tener. Recientemente veía yo en la vida de nuestra hija menor una situación que ella estaba pasando, y veía a mi esposo casi sin expresión, pero presente, preocupado, pero sin expresarlo. Y en ese momento estaba yo expresando el cuidado materno, las alas, los brazos, los recursos, abriendo puertas, etcétera, y él permanecía en silencio. Y cualquiera, si no ha visto la dinámica de una pareja que está aprendiendo en el camino, pero que la palabra del Señor le da luz, diría, él no siente o no le duele o qué es lo que está pasando. Pero cuando llega el momento en que mi hija pequeña y él se encuentran, habían pasado 2 días, nada más de que no se habían visto. Pero en el momento en que se miran, es papá e hija. Es ese varón, ese padre que viene, abraza, protege, y pude ver yo el sentido de protección que mi hija estaba recibiendo de parte de su papá. Todo eso para mí es nuevo porque yo no lo viví. Tuve a mi padre desde pequeña hasta los 6 años y luego desde los 14 a los 16, y luego momentos en que iba y venía. Y es muy difícil aprender. Anhela, porque a mi papá lo he amado mucho, pero lo he amado desde la necesidad que tenía de tenerlo presente. Y mis hijas creo que aprendieron a amar a su papá por la presencia y la seguridad que han sentido de tenerlo. Todo esto es restauración. Todo lo que estamos hablando con mi esposo, y no sé cuánto tiempo llevamos de estar platicando, y parecería que este podcast o show se trata de mi esposo, y sí. ¿Por qué? Porque lo que quiero reflejar o lo que queremos reflejar es ver esa importancia. Padres hay de diferentes formas. Hay quienes vienen de líneas familiares en donde está muy bien delineado cómo debe de ser un papá. Otros que no, como mi esposo, tenemos ya 30 años de casados a la fecha y hemos cometido grandes errores, nos hemos equivocado muchas veces, pero determinamos una cosa: vamos a permanecer juntos, vamos a proveer lo mejor que podamos para nuestras hijas, vamos a reconocer nuestros errores, vamos a pedir perdón cuando sea necesario, vamos a tomar acciones de enmienda cuando sea necesario,
¿Por qué? Porque queremos romper un legado de abandono y queremos establecer un legado de familia. Cuando vemos ahora, cuando mi hija me dice, mamá, tú y daddy, él es daddy y yo soy mom, eh, ustedes nos enseñaron a que la familia no se abandona, que no importa cuán grave sea el error, la familia no se abandona y permanece junta. ¿Cómo te ves tú ahora en diferencia al hombre que eras cuando te casaste conmigo? Pienso que cuando uno se casa enamorado es como una ilusión, que qué bonito aquello, ¿no? Pero cuando uno se junta con su pareja, ya comienza una responsabilidad, que uno adquiere una responsabilidad. Y cómo me miro ahora, yo tengo un dicho cuando me preguntan, ¿cómo estás? Y eso se lo aprendí a don Mario, decía, más viejo y más sabio. Y en inglés yo le digo wiser, the older and wiser. Entonces, maduro, sí soy muy bromista, pero en mi manera de ser he madurado porque estoy tratando de aprender a ser una persona noble, ser una persona compasiva, generosa, honesta, leal. A mí me gusta formar amistades con personas que son leales, porque en este mundo, hermano, hay tanta gente que son funny, son una carita nada más, que te sonríen, pero te das la vuelta y están hablando mal de ti, entonces, o tienen un interés sobre tener una amistad contigo, pero realmente no es una amistad, sino es una conveniencia. Es difícil en estos tiempos. Yo pensé que solo en este país, pero yo pienso que en todo el mundo, como se ha estado moviendo el mundo, es un lugar muy egoísta. Cuesta cultivar amistades. Entonces, y es bueno cultivar amistades, porque no sabes en qué momento vas a necesitar una mano de ayuda. Y no somos falaces, no tenemos todas las respuestas, siempre necesitamos ayuda de alguien más. Entonces, ¿cómo me miro yo? Maduro, más comprensivo, cuido más, tengo mis nietos y esos son mi deleite, que vienen conmigo y qué lindo es que se acercan con el amor, con la confianza, que se sienten seguros. Entonces, qué bonito es formar una familia. Entonces, formar una familia significa que muchas veces te vas a tener que negar a ti mismo a la mala manera que te enseñaron a vivir para adoptarla una manera bonita, una manera de la manera que lo diseñó el Señor. Sí. Creo que entre líneas de lo que estamos hablando hoy es la paternidad intencional, que no importa de dónde vienes, quién te crió, quién te ayudó o si no te ayudaron, que tú tengas la intención de cambiar la historia, de cambiar la narrativa, que tú seas la punta de lanza para algo nuevo y que tú veas para atrás y digas, wow, mis hijos tienen algo diferente. Y cuando veas más adelante en tu vida, digo, wow, mis nietos, mira el concepto de familia que tienen. Y eso lo pude experimentar yo con uno de mis nietos y ya vamos a ir cerrando. Les queremos contar otras cosas que están pasando en las cosas que hacemos con mi esposo. Pero una de las cosas que recuerdo hace un par de años, cuando Fernandito tenía 7 años, salió una película y él había estado a la par mía jugando con sus juguetes y yo estaba viendo esta película. Y al terminar, en medio de la película, él me dijo, Mom, se quiere divorciar de su esposo.
Sí, mi amor, pues yo sabía yo que tanto estaba poniendo la atención, pero él me dijo, no debe de divorciarse, porque una familia no se separa. Ellos necesitan buscar ayuda para que puedan estar bien. Y me sorprendió tan firme que tiene ya él el concepto de que una familia debe de permanecer unida. Y eso se llama legado. ¿Por qué? Porque hubieron dos personas que venían de hogares rotos, que no tenían los mejores recursos en educación familiar, pero que decidieron, tuvieron la intención de permanecer juntos, tuvieron la intención de amarse. Y eso es otra cosa que quiero decirles. El amor no es necesariamente un sentimiento, no es necesariamente las hormonas que te suben y bajan o la atracción sexual. Es parte del deleite del amor en pareja. Y es muy importante, no te equivoques en que te estoy diciendo no, pero el amor es algo que también es intencional. Es algo que tú decides amar a la persona que está a la par tuya, independientemente de sus errores, de sus falencias, de lo que no pueda tener. Te vas complementando y optas porque la persona que está a la par tuya sea tu mejor amigo, y tú ser la mejor amiga de esa persona, que cuando esté caído lo levantes, que aunque te enojes tú permaneces. Decidamos ser intencionales en la paternidad que llevamos. Sé que no somos los mejores ejemplos, sé que seguramente hay otros ejemplos de padres mejores, pero con lo que se nos dio y con la ayuda de Dios, creo que cambiamos la narrativa en el estilo de paternidad que nosotros llevamos. No sé qué paternidad llevas tú, pero quiero decirte que Dios puede cambiar lo que ha estado pasando en tu vida, y quizá tú puedes decir, bueno, yo nunca tuve un padre, no tuve una madre. Y en la Biblia nosotros encontramos a Dios como Padre, y encontramos las alas, la cobertura del Espíritu Santo que nos puede sustentar en cualquier falta de maternidad que haya habido en nuestras vidas. Y de ellos, de Dios, del Señor, aprendemos cómo ser madres, cómo ser padres, cómo proveer y cambiar la historia de nuestras familias. Y hablando de familias, hemos tenido ya experiencia por más de 14 años de extendernos en ayuda a las personas más necesitadas en los diferentes lugares a donde Dios nos ha llevado. Empezamos juntos acá en el Tenderloin District de San Francisco, atendiendo a miembros de una iglesia de personas que estaban sin hogar, indigentes. Poco tiempo después de eso, el Señor me permitió ir a Filipinas a empezar una carrera misionera muy linda, muy satisfactoria, que bendigo al Señor que me ha permitido llegar. Capacitamos liderazgo, capacitamos en enseñanza, compartimos doctrina, pero también nos extendemos al círculo social de estas iglesias, ayudando a las comunidades que están de muy pocos recursos, abriendo pozos en lugares donde no hay agua, proveyendo de ropa, proveyendo de entrenamiento, proveyendo de útiles y desayuno a diferentes niños. Estamos en varios países y bendito sea el Señor, contamos con una gran cantidad de líderes que están trabajando en diferentes partes de estos países. Pero recientemente tuvimos una tragedia en Uganda. Unos vientos muy fuertes botaron una gran cantidad de estructuras, casas. La mayoría de las construcciones allá son de lámina y de postes de madera. Estamos necesitando poder ayudar a las familias a reconstruir sus pequeñas casas, y para eso estamos pidiendo tu ayuda. Quisiera que en este momento pudieras ver un pequeño video en donde vas a ver lo que vamos a estar haciendo con la ayuda que podamos recibir de parte de ustedes, y a invitarte a que seas un continuo donante de Manos Unidas Foundation. Así que por favor ve este video con nosotros. Fuertes vientos del lago Victoria destruyeron totalmente el templo en Kabubu, Islas Bubuma. Familias perdieron sus hogares. Niños se encuentran hospitalizados. Como Manos Unidas Foundation, nos levantamos para reconstruir esperanza. Sé parte del milagro. Manos Unidas Foundation. Gracias por eso. En nuestras redes vas a poder ver también mercadería que vas a poder comprar pronto.
que es otra manera en la que nos puedes ayudar. También quiero decirte que todos los libros que el Señor me ha permitido escribir son la forma en que yo puedo financiar la ayuda que se envía para las diferentes naciones. Pero antes de cortar y despedirnos de este día, quiero honrar a mi esposo. Quiero decirle que es un valiente, que llegó a este matrimonio con las pocas herramientas que la vida le había dado y decidió permanecer y cambió la narrativa. Ahora tiene un legado en sus hijas y en sus nietos totalmente diferente a lo que él recibió. Así que quiero bendecirlo, quiero honrarte, amor, y decirte gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser varón, gracias por ser padre. La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y el Señor me ha dado el privilegio de verte, ser ese padre sustituto para muchos. Das de tu corazón, te entregas por completo. Así que te honro y te bendigo y te dejo que tú cierres el programa. Mire, una de las cosas lindas es cuando uno da sin esperar nada a cambio. Y hemos trabajado con mi esposa en las misiones. Ella ha viajado más. Ella ha ido a formar líderes a diferentes lugares, en diferentes países, en África, en la India, en las Filipinas, en Tailandia, diferentes lugares. Pero mire, cuando a veces detrás de las cámaras se hacen muchas cosas para poder llevar la ayuda a estos lugares. Y como le digo, uno está tratando de ayudar a los que están más necesitados. Y en este caso tenemos a los hermanos de Uganda. Están a las orillas de un lago que se llama Lago Victoria. Y viene desde el océano, se conecta a este lago. Entonces el viento entra fuerte y no había pasado mucho tiempo y pasó, ¿verdad? Y dañó muchas casas de los hermanos. Entonces, pero lo que le quiero decir es, cuando yo he ido y he estado en Uganda, el respeto, el aprecio de las personas que les hemos ayudado. Y mire, y eso es honra. Y para mí es muy humilde. Me dicen muchos de estas personas alrededor del mundo, me dicen igual que mis hijas, me dicen Daddy. Y digo yo, inmerecido. Pero cuando tú te pones en la brecha y te pones atrás de las cámaras, porque no quieres ser visto, porque tú no andas buscando esos 2 minutos de fama, tú no quieres ser el famoso. Mi esposa te ha tenido que fajar mucho, ha tenido que ir a muchos lugares recónditos que yo no he llegado todavía. Y con el anhelo de servir. Entonces el Señor ha sido bueno. Y yo le voy a decir, siembren en su familia. Si son parejas jóvenes, trabajen juntos, únanse. Enseñen a sus hijos. Agarren la Biblia como ese manual para instruir a sus hijos. Enséñenles buenos principios para que cuando sean grandes ellos esos principios se los pasen a la siguiente generación y tengamos generaciones benditas de Dios que hagan siempre lo que es correcto. Van a cometer errores todo el tiempo, pero que busquemos siempre cómo hacerlo mejor. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.